Muy buenos días. Feliz sábado para todos. Agradezco nuevamente a Dios el poder estar acá en esta iglesia que siempre nos da la oportunidad de hablar de nuestro Dios y de las maravillas que Él hace. Y de forma especial hoy estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, porque están aquí presentes Carmen, Vanessa y María. Y eso me hace realmente muy feliz. Y le doy muchas gracias a Dios. Saben, quiero que tengan algo por cierto, y es que estoy aquí solamente, únicamente, por gracia de Dios. No hay otra razón. Y por su gracia, le pido al Señor que para ustedes también solamente eso sea lo que se vea y lo que se ha derramado aquí sobre la iglesia sea la gracia de Dios, que sea su voz, porque de mí nada tengo que ofrecer en esta mañana, pero Dios es el que hace y en su nombre voy a compartir con ustedes una vez más. Los que me conocen y me han oído otras veces siempre me han oído decir lo mismo. Solamente quiero compartir lo que Dios ha hecho en mí, lo que Dios ha compartido conmigo. No tengo nada más que hacer sino compartir lo que Él ha hecho conmigo. Así que eso es lo que voy a intentar hacer. Quiero invitarlos para que una vez más inclinemos nuestro rostro y volvamos a invocar la presencia de Dios. Mi Señor, una vez más. Pido tu presencia, Señor. No la merecemos, pero la necesitamos. Por favor, Padre, no por nuestros méritos, sino por los de Jesús. Revélate esta mañana. En Jesús. Amén. Saben, hermanos, que a través de mi historia, desde que nací, me suceden cosas y es que en ciertos momentos de mi vida refulgen de la Biblia historias que he escuchado toda mi vida y algunas de esas historias como que son eso, una historia que se le ha contado a los niños, que le he escuchado muchas veces, pero realmente en mi vida no ha cobrado un significado. Y eso me ha pasado en diferentes momentos de mi vida. Y me encanta cuando eso pasa porque empiezo a descubrir personajes y riqueza en la Biblia que había dejado ahí dormidita porque no era el momento quizás en que yo encontrara el sentido de ese pasaje de la Biblia o de esa historia. Y saben, hermanos, que mi familia y yo llevamos un mes que estamos pasando o pasamos una prueba sumamente fuerte y ha sido para mí muy difícil enfrentar esta fecha hoy, este compromiso, porque mi mente ha estado bastante ocupada y ha sido difícil. Pero Dios es tan maravilloso y cuando
quería encontrarle una forma a este tema y no la encontraba. De repente, el Señor me mostró una historia que yo sé que ustedes conocen la mayoría, pero vale la pena que la repasemos otra vez. Y esta es la historia de un hombre que la Biblia dice que tenía las mismas debilidades que cualquiera de nosotros. Un hombre que decidió obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Un hombre valiente, un hombre decidido por Dios y un hombre débil también. Ese hombre se llama Elías. Saben que este libro lo tengo supermarcado, Profetas y Reyes, se los recomiendo, y qué lindo que ustedes pudieran esta tarde o en algún momento, quienes lo tengan, repasar los capítulos que hablan sobre Elías. Pero especialmente para mí fue de mucha enseñanza el capítulo 12, se llama De Jezreel a Oreb. Y esta historia también la encontramos en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 17 en adelante. Se habla mucho de la historia de Elías y se la hemos contado a los niños muchas veces, cómo los cuervos vinieron y lo alimentaron, ¿verdad? Cómo fue a la casa de una viuda y fue alimentado y fue bendición para esa viuda. Pero Elías pasó por momentos que tal vez ninguno de nosotros seríamos capaces de pasar. Tuvo que enfrentarse al rey, un rey corrupto, un rey malvado, un rey pagano, adorador de ídolos, completamente influenciado por su mujer, que era una mujer impía, que odiaba a Dios, que tenía sacerdotes que adoraban al dios Baal. Y este hombre, después de haber visto todas las cosas que Dios había decidido hacer por él, tantos milagros, cómo lo había sustentado, él decidió enfrentarse nuevamente, y no solo al rey, sino a toda la población. Fueron al Monte Carmelo, sabemos lo que pasó allá. Dios hizo un milagro portentoso, descendió fuego del cielo, consumió el altar y demostró su poder. Y los sacerdotes de Baal fueron destruidos. En este libro, escrito por Elena de White, dice ella que cuando Elías le dio la indicación a Acab, el rey, dice que Elías, que era un hombre humildemente vestido, y le habló al rey, un hombre pues de todo el poder, el rey obedeció como si el rey fuera el siervo, porque la autoridad que tenía Elías era impresionante. Le dio una orden: necesito que se haga un altar, quiero que se haga, y dio la orden. Nadie dijo nada y el rey simplemente obedeció, porque el poder de Dios estaba sobre Elías. Y fue tanto que ya sabemos, Elías invocó el poder de Dios y fuego cayó del cielo. No sé si ustedes pueden imaginarse algo tan portentoso, tan increíble. A veces cuando están echando pólvora y vemos esos chispazos es un poco impresionante. Ahora imagínense fuego descender del cielo y consumir un altar. Era tanto lo que había hecho Elías. Había caminado tanto. Estaba terminando una sequía de 3 años y medio. Estaba cansado Elías, porque era tan humano como nosotros. Y cuando Dios decidió enviar el agua otra vez, Elías va y le dice al rey
que se apure, que se mueva porque viene el agua. No había ninguna nube, no había ninguna manifestación, pero el agua llegó. Y era tanta el agua que el rey no podía ver en su carruaje, no podía ver por dónde iba. Nosotros lo sabemos aquí cuando vamos por el freeway y llegan esos aguaceros, uno no puede ver el carro del frente. Y Elías, habiendo hecho el portento maravilloso, se comportó ahora como un siervo y corrió delante del carruaje del rey para guiarlo por el camino y lo llevó hasta la puerta de la ciudad. Y el rey se fue a su casa a arroparse, a secarse. Elías se envolvió en su manto y se acostó en el piso a descansar. Estaba cansado. Él también había aguantado la sequía, el estrés tal vez que había sufrido en el Monte Carmelo, el ejercicio físico de haber corrido delante del carruaje del rey. Estaba cansado y se acostó. Y vino un mensajero después y le dio la noticia que esta mujer malvada venía por él y que lo iba a matar. Y en ese momento es cuando yo me identifico con Elías. Porque Elías parece que hubiera olvidado todo lo que ya había pasado. Parece que olvidó el fuego que descendió del cielo y se levantó asustado y salió corriendo y corrió y corrió y caminó y se fue a esconder en una cueva. Y llegó entonces Dios hasta allá y le hizo una pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás escondido? Hermanos, Elías era como nosotros. Voy a leer aquí un párrafo que dice así. Parecía que después de haber manifestado valor tan indómito y de haber triunfado tan completamente sobre el rey, los sacerdotes y el pueblo, Elías ya no podía ceder al desaliento. Cualquiera hubiera pensado, ¿verdad?, que él no iba a ceder a un momento de debilidad, ni verse acobardado por la timidez. Pero el que había sido bendecido con tantas evidencias del cuidado amante de Dios, no estaba exento de las debilidades humanas. Y en esa hora sombría, escuchen esto, le abandonaron su fe y su valor y se despertó aturdido. Le abandonaron su fe y su valor al que acababa de someter a 450 profetas de Baal. Dice que dejó su lugar y se fue y huyó. Dice aquí, mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe, pero en el momento de desaliento, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel y Satanás prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esa mujer impía, perdió su confianza en Dios. Había sido exaltado en forma desmedida y la reacción fue tremenda. Olvidándose de Dios. Es que me parece mentira, porque es que era un hombre que acababa de mostrar el poder de Dios y olvidándose de Dios, Elías huyó hasta hallarse solo en un desierto deprimente, completamente agotado. Se sentó a descansar bajo un enebro. Sentado allí, expresó su deseo de morir. Elías cayó en una depresión, se sintió lejos de Dios y su fe lo abandonó. Y yo me siento identificada con Elías ahí. ¿Cuántos de ustedes
¿Han perdido la fe en algún momento? ¿Cuántos de ustedes, al igual que yo, en un día de prueba que todo está oscuro, nos olvidamos de Dios como lo hizo Elías? Nosotros podemos hablarle a Dios, pero nos olvidamos de su poder. Y quienes viven cerca de mí en mi día a día, y aquí en este lugar hay 2 personas que me ven en mi día a día, saben que me faltó la fe. Pero aquí dice, a todos, perdón, a todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan el alma, en que las nubes parecen, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y de la servidumbre de la incredulidad. Si en esos momentos pudiéramos discernir con percepción espiritual el significado de la providencia de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos, bendito sea Dios, y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Y aquí la hermana Elena de White habla de Job. Perdón, ¿alguien me pudiera alcanzar un pañuelito? Aquí hay un. Gracias. Elena de White también habla sobre Job en esta parte del libro. Y dice que cualquiera de nosotros, a cualquiera nos puede pasar. Caer en el desaliento, caer en momentos en que nos falta la fe. Y en esos momentos, hermanos, les confieso que me sentí tan pecadora, porque sentí que yo estaba ofendiendo a mi Dios, que no estaba teniendo la fe que necesitaba tener cuando Él me estaba dando manifestaciones. Por eso es que me identifiqué con Elías, porque es que Elías acababa de tener tantas manifestaciones y aún así le faltó la fe. Pero yo en mi momento no lo vi. ¿Y por qué vengo a compartirles eso a ustedes? Hermanos, porque el versículo de la lectura bíblica dice así, ¿saben? En la versión de mi Biblia viejita me gusta mucho como dice, y se los voy a leer, dice, realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Es que eso es lo que pasa, no entendemos por qué cuando debo de sacar ese bagaje, cuando debo de sacar eso que sé, no lo saco, porque no tengo esas herramientas. Y no sé si a ustedes les ha pasado, nos sentimos que somos las únicas personas que nos está pasando eso, que nos olvidamos de Dios y hago lo que aborrezco. Yo no quiero dudar de Dios. Yo no quiero tener miedo, porque Dios me ha dicho, no temas. Y aún así tengo miedo. Y Dios me ha dicho, yo soy tu roca y tu fortaleza. Y aún así, no sé ni dónde poner los pies. Saben, hermanos, en este tiempo entendí otro tema
que les confieso que aunque lo sé, lo creo, lo he dejado pasar por alto y a veces no lo he entendido. Y es el tema de la gracia. En algún momento de mi vida, yo dije, ¿qué es la gracia? ¿Cómo debo de entender la gracia? La gracia de Dios, ¿qué es? Es una palabra que escuchamos tanto. Acabamos de cantar el himno Sublime Gracia y yo no lo había entendido. Y esta vez he entendido qué es la gracia de Dios. Y creo que Elías también lo entendió. Quiero leerles esto que le compartí a mi familia en esta semana y que a mí me cambió el panorama. Y dice así: ¿Estáis tentados a ceder a los presentimientos ansiosos o al abatimiento absoluto? En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no temáis. Tened fe en Dios. Él conoce vuestras necesidades. Tiene toda la potestad. Su compasión y su amor infinitos son incansables. No temáis de que deje de cumplir su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto que hizo con los que le aman. Y otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia que su necesidad exige. El apóstol Pablo escribió, definitivamente creo que hoy cobra sentido este versículo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí dice algo hermoso, dice, ¿desamparó Dios a Elías en la hora de la prueba? Oh, no. Amaba a su siervo tanto cuando Elías se sentía abandonado de Dios y de los hombres, como cuando en respuesta a su oración, el fuego descendió del cielo e iluminó la cumbre de la montaña. Y yo me quiero quedar con eso. Tanto cuando hemos dudado de Dios, tanto cuando le hemos dado la espalda a Dios, cuando hemos dejado que el enemigo ponga sobre nosotros nubes oscuras de duda, como cuando hemos estado firmes en la fe, dándole ánimo a otras personas. En cualquiera de esos momentos, nuestro Dios nos ama sin medida. Y esa es la gracia. La gracia de Dios es que Él no cambia. Él no depende de si yo estoy triste o estoy feliz. Su gracia no depende de si yo estoy enojada, emocionada, si hoy veo el sol más brillante o para mí la vida hoy no tiene sentido. Dios no depende de mis emociones. Dios es eterno y su amor es eterno por mí y también por ustedes. Y yo sé que Él me amó como amó a Elías y como los ama a ustedes en los momentos de más debilidad. Y Él nos cubre con su gracia. Tengo aquí unos textos tan hermosos que me ayudaran a entender qué es esa gracia. Saben, aquí hay un pedacito que describe a Elías y que yo quiero enfatizar, es por eso, porque a veces nos sentimos tan lejanos de esos personajes. Y dice, mientras Elías no aprendiera a confiar plenamente en Dios, no podía completar su obra en favor de aquellos que habían sido seducidos al punto de adorar
a Baal, mientras Elías no aprendiera a confiar en Dios. ¿Saben cuál fue el título de mi tema? Le puse, ¿pasaste o tienes que repetir la prueba? Las pruebas en nuestra vida, hermanos, no son tentaciones, recordémoslo. Son pruebas. El trimestre pasado estudiamos sobre el crisol. Y yo nunca voy a olvidar lo que David dijo aquí un día, que me hizo entender muy bien eso. El crisol no es Dios parado a mi lado viendo cómo el fuego sube en mi prueba. El crisol es Dios que me contiene a mí en la prueba. Y cuando el fuego sube para mí, sube también para Él. Esa es su gracia. Su gracia es amor, es misericordia, es perdón. Cuando nos hablen de la gracia, que hemos escuchado mucho hablar de la gracia barata, porque se queda la gente solo en que Dios me ama y me perdona y yo puedo hacer lo que quiero. Pero es que cuando realmente yo acepto la gracia de Dios, no hay manera de seguir siendo la misma persona. No puedo seguir aceptando su gracia y cayendo en el mismo pecado. Pero la prueba, cuando no la paso, la tengo que repetir. Y a veces digo, qué necia he sido, Señor. Qué necia, qué hija tan necia soy, que me tienes que poner a repetir la prueba. Como cuando la maestra, ¿cierto, Paloma? El niño no te hace bien, le tienes que poner a repetir. Y otra vez, y otra vez. Hay mamás que les arrancan la hoja del cuaderno y lo vuelves a hacer. Y te quedó fea la S, no, la vuelves a hacer. Y todo, y tenemos que repetir la prueba. No es por maldad, hermanos. No es porque Dios no nos ame y porque nos quiera ver sufrir. Es porque nos ama tanto que nos quiere ver semejantes a Él. Hermanos, si Jesús nuestro Señor sufrió lo que sufrió sin merecerlo, ¿quién soy yo? ¿Qué me creo yo para reclamarle a Dios porque estoy pasando por una prueba? Es que el Señor quiere que yo me asemeje a Él, incluso en las pruebas. Incluso en poder decir, Señor, hágase tu voluntad. Y normalmente me ha pasado que mi voluntad no es como la de Dios. No sé si les ha pasado a ustedes. Y creo que es que no lo conozco. No lo conozco como debería conocerlo, porque si yo lo conociera, entendería mejor su voluntad. Pero ¿saben qué? Hoy lo conozco mejor que hace un mes. Y eso me lleva a alabarlo y lo glorifico y lo alabo y le doy gracias a Dios por la prueba. Porque es que no podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir viendo cómo la vida pasa y nosotros seguimos siendo los mismos. En Joyas de los Testimonios dice, Jesús no le ha abandonado a usted para que se asombre de las pruebas y las dificultades que encuentra. Él se lo ha expuesto todo, como también le ha dicho que no se quede abatido ni oprimido cuando vienen las pruebas. Mire a Jesús su Redentor, tenga ánimo y regocíjese. Entender la gracia, la entendí en el libro, que ese fue otra lección, hermanos. Yo he regalado el libro El Camino a Cristo y he leído algunos apartes, pero nunca había tenido tanto sentido el camino a Cristo como en estos días. Y entendí una cadena que expresa ahí en el capítulo 6 del
del camino a Cristo, cómo entender la gracia, cómo llegar a pasar la prueba gracias a la gracia. Suena raro, pero es gracias a la gracia de Dios. Y ahí dice que lo primero que nosotros tenemos que hacer es santificar nuestra conciencia por el poder del Espíritu Santo. Y esto traerá paz a nuestra vida. Y esto solo se puede lograr, hermanos, a través de la oración. No hay otra manera. A través de la oración es como nosotros, pero no de una oración, hermanos, de Señor, ayúdame. Padre, ayúdame a tener tu gracia. Esas oraciones, hermanos, no hacen nada. Dios no es nuestro sirviente. Nosotros no usamos la oración para darle órdenes a Dios. La oración es para cambiarnos a nosotros, para entender su voluntad, para humillarnos ante nuestro Dios. Y dice que después de encontrar esa paz, lo que tenemos que hacer es extender nuestra mano hacia el Señor. Y los invito para que leamos Isaías 1:18. ¿Cómo extendemos la mano hacia Dios? Isaías 1:18 dice: aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque fuesen rojos como el carmesí, como la lana quedarán. Esa es la manera de extender nuestra mano, pidiendo auxilio a nuestro Dios. Confesemos nuestros pecados a Dios. Dejemos que su gracia realmente nos limpie de pecado. Y si vamos a Ezequiel 36:26, que también es un texto que conocemos mucho y que deberíamos repetirlo. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es la obra que la gracia de Dios puede hacer en nosotros. Nos transforma porque confesamos nuestros pecados, porque nos arrepentimos y nos apartamos de nuestros pecados. Desechémoslos. Creamos que hay poder en Dios para perdonarlos, para hallar victoria sobre los pecados. No es por nosotros, es por la gracia de Dios. Y después de eso, vamos a consagrarnos a nuestro Dios. Es que no podemos hacer otra cosa diferente. Cuando yo me aparto de los pecados, cuando yo me miro en un espejo, cuando desnudo mi alma delante de Dios y veo mis pecados y los confieso y siento aborrecimiento por lo que yo hago, ¿qué creen que va a pasar? Me voy a consagrar a Dios, porque no hay otro camino, no hay otro lugar a donde ir, sino a los brazos de Dios. No vuelvas atrás, dice Elena de White. No te separes. Cree en las promesas. Y yo quiero leerles un pedacito de eso en el camino a Cristo. Bueno, tengo aquí muchas hojas, pero dice: no aguardes hasta sentir que estás sano. Nosotros no tenemos que guiarnos por nuestros sentimientos. Dice aquí: mas di, lo creo. Así es. No porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, vamos con Él. Vamos a caer
Supongo que sí volveremos a caer. Hasta que un día ni nos demos cuenta que ya no estamos cayendo. Porque cada vez que caigamos, clamemos a Dios, levantémonos y no volvamos a ese mismo punto donde caímos. El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerzas, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, nuestra insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Es esto, saben, hermanos, en todo este tiempo, una oración que yo hice muchas veces y que quiero seguir haciendo es que lo que suceda, Señor, sea para gloria de tu nombre, sea para tu gloria. Y dice aquí, es su gloria. ¿Cuál es su gloria? Estrecharnos en los brazos de amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Esa es su gloria. Él nos ama con un amor que no podemos entender. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos. Él está aguardando para quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerles los mantos blancos de la justicia. Les ordena vivir y no morir. Mis hermanos, yo sé que ustedes también han pasado por pruebas, porque cada uno de nosotros tendremos que pasar por pruebas. Tal vez algunos más intensas que los otros, pero Dios sabe en qué momento y en qué medida subirá el fuego de nuestra prueba. Todos hemos enfrentado el dolor. Todos hemos enfrentado el momento de desaliento. Y cuando con vergüenza miramos al Señor, pero no nos olvidemos de sus promesas y de su gracia, que está ahí a un clamor de distancia. Él nos ama con amor eterno. Él nos ama por sobre todas las cosas. Él no cambia. No tengamos duda. Porque es que alguna noche nos acostamos nosotros y decimos, ¿quién sabe si mañana salga el sol? ¿Qué tal no salga? Yo creo que ninguno hemos dicho eso. Simplemente nos acostamos esperando que el sol salga. Los que se levantan con el sol y los que nos levantamos antes del sol, nos levantamos sabiendo que va a salir el sol. El sol es la creación de Dios y el Dios que creó el sol es más fiel que el sol. Y si el sol sale todos los días y no nos cabe duda que va a salir, ¿por qué dudamos de las promesas de Dios? Y eso no se los estoy diciendo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí. Él es fiel. No lo dudemos. Pero hermanos, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y quiero llevarlos a un versículo que quizás durante la pandemia se escuchó mucho. Y está en Segunda de Crónicas 7:14. Los invito para que lo busquen y lo leamos con mucho detenimiento. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este versículo está primero la condición y después la promesa. Hermanos, nosotros tenemos algo que hacer. La gracia es la que nos salva.
Pero no nos podemos quedar en eso. Hay algo que nosotros debemos hacer y aquí dice, si se humillara en mi pueblo, ¿qué es humillarse? ¿Usted ya se humilló ante Dios? ¿Usted ya cayó rendido ante Dios y reconoció que nada es? Sobre el cual mi nombre es invocado. Es que nosotros invocamos el nombre de Dios y clamamos a Él sin habernos humillado. ¿Y qué más dice? Y oraren. Nosotros no vamos a poder tener la victoria si no tenemos una vida de oración. Elena de White dice que nosotros no podemos estar seguros ni una hora del día sin orar. No se trata de estar tirados de rodillas todo el día o en cualquier lugar. Se trata de estar invocando a Dios, de estar hablando a Dios, con Dios, de involucrarlo en tu vida, en el momento en que eliges tu ropa, en el momento que vas a comer, cuando vas manejando, cuando estás en el trabajo. Yo tengo la oportunidad, no sé cuántos de ustedes, pero cuando entro a un baño a limpiarlo y me encierro y me arrodillo a orar ahí. Y mucha gente quizás legalista dirá, ay, en un baño, ¿cómo va a orar en un baño? Sí, en la mazmorra y en el baño también Dios nos escucha. Y ese es nuestra seguridad. Tenemos que acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a su presencia a nuestro lado. Pero si yo no oro, si no recuerdo sus promesas, si no las reclamo en oración, pues va a ser una vida más, hermanos. Va a ser puras palabras. Dice, y oraren, ¿y qué más? Y buscaren mi rostro. Entonces en la oración yo no puedo tener una oración tan egoísta, pidiendo. Claro que sí, podemos pedir, porque Dios se complace, como ustedes los que son padres. Ustedes saben lo que necesitan sus hijos, pero les gusta que sus hijos se acerquen y les cuenten, mami, mira, necesito, mira que me pasó tal cosa. Ustedes lo saben. Especialmente las mamás ni siquiera tienen que escuchar qué necesitan o qué les está pasando a sus hijos. Ustedes lo saben, porque las mamás tienen esa bendición. ¿Cuánto más nuestro Padre anhela que nosotros vayamos a Él en oración? Le contemos lo que necesitamos, busquemos su rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Cada uno de nosotros sabemos por dónde van nuestros caminos. Cada uno de nosotros podemos humillarnos ante nuestro Dios, buscar su rostro y de verdad apartarnos. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera, porque el Señor dice, entonces yo oiré. El Señor nos escucha, sí, pero Él no siempre puede atender las oraciones que son vanas. Esta es mi invitación para hoy. Empecé el tema recordando que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero yo quiero terminar recordando que hay una manera de encontrar la respuesta de Dios. Si yo me humillo, si busco su rostro, si oro y si me aparto de mis malos caminos, entonces Él me escuchará. Él me ama. Él te ama. No importa la debilidad, Él nos ama. Y eso es algo que no podemos dudar. Hermanos,
Si ustedes ven a alguien cerca de ustedes, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, que está pasando por una prueba y a ustedes les parece que está actuando como no debería, que está ofendiendo a Dios, que está dando mal testimonio, no lo juzguen. Oren por esa persona. Porque Elías, que permitió que Dios hiciera portentos con él, se olvidó de Dios y su fe falló. Nosotros también. No nos juzguemos. Oremos unos por otros. Clamemos a Dios. Que nos duela el dolor del otro. Que nos gocemos en la alegría del otro. Y entonces el pueblo de Dios podrá ver su rostro muy pronto. Yo quiero invitar a Miguel para que dirija el himno final. Será como un especial. Quizás algunos de ustedes lo conozcan, este canto. Y quiero que ustedes se unan, que todos nos unamos con Miguel si conocemos este canto. Pero por sobre todas las cosas, que entendamos la letra de este canto, que la repitamos y la llevemos a la práctica. Somos el pueblo de Dios que debemos buscar su rostro en oración. Amén. Antes de ponerlo, ¿cómo están? Esto me ha tocado y no lloro porque me da vergüenza llorar enfrente de la gente, pero